Aquí comienza Entre Musicanto y Flores, con la conducción del licenciado Gabriel Hernández Ramos. Colabora la licenciada Adriana Lemos Bernal y la participación de la doctora Ivonne Chávez. Entre Musicanto y Flores. El diálogo de la flor y el canto. Reunidos probablemente en algún huerto cercano al palacio del señor Tecayehuatzin, en Huejotzingo, los varios personajes que hacen su aparición en este diálogo presentan sucesivamente su propia interpretación acerca de lo que es el arte y la poesía, flor y canto. El diálogo se abre con una invitación de Tecayehuatzin a los diversos poetas, seguida de un elogio del simbolismo de la flor y el canto. Tecayehuatzin se pregunta desde un principio si la flor y el canto será realmente lo único verdadero, lo único capaz de dar raíz al hombre en la tierra. Ayocuan de Tecamachalco responde, inquiriendo a su vez sobre el origen de flores y cantos. ¿Acaso puede ser un lenguaje para hablar con el dador de la vida? ¿Son tan solo un recuerdo del hombre en la tierra? ¿Perduran quizás en el más allá? Aquiahuatzin, señor de Ayapanco, toma enseguida la palabra y con insistencia afirma que flores y cantos son una invocación al dador de la vida. Este, de hecho, se hace presente a través de la inspiración del arte y la poesía. Cuautecostli, poeta de Huejotzingo, expresa sus dudas acerca de la verdad que pueden tener el hombre y sus cantos. Le responde Motehuatzin, príncipe de Teupil, esforzándose por disipar la que considera actitud pesimista de Cuautecostli. En realidad, son las flores y cantos lo único que puede ahuyentar la tristeza. En una especie de interludio, vuelve a tomar la palabra el señor Tecayehuatzin para exhortar de nuevo a los poetas, ahí congregados a alegrarse. Motehuatzin hace eco a sus palabras insistiendo en que flor y canto es la riqueza y alegría de los príncipes, pero la discusión acerca del sentido de la poesía descrita ya, como tal vez lo único verdadero en la tierra, como el don de los dioses, como el único recuerdo del hombre en la tierra, como el camino para encontrar a la divinidad y como alegría y riqueza de los príncipes, es considerada ahora por Xayacamach como el único modo de embriagar los corazones para olvidarse aquí de la tristeza. Hablando del corazón embriagado por flores y cantos, Xayacamach se ve interrumpido por Tlatepecutzin, quien también desea hablar acerca de las flores. En función de ellas se describe a sí mismo. Afirma que entre flores y cantos ha nacido. Siendo esta vida experiencia única, es necesario cultivar la propia raíz de la flor y el canto, alegrarse con ella y gozar en la casa de la primavera y de las pinturas. Ayocuan, de Tecamachalco, ha seguido con interés la trayectoria del diálogo. Al ver que éste se aproxima a su fin,
toma una vez más la palabra para formular, en función de flores y cantos, el supremo elogio de la ciudad de Tecayaguatzi, Huejotzingo. Ahí, donde está la casa de las pinturas, las casas preciosas, no reina la guerra. Es la ciudad de los timbales, las flautas y las conchas de tortuga. En ella se han quedado prendidos los cantos al son de los tamboriles y timbales. Taquillehuatzin, que ha sido el huésped generoso de esta reunión, así como le dio principio, le da también fin. Presenta una última idea acerca de lo que es la poesía, flor y canto. Cada quien ha dado su propia opinión. Tal vez no sea posible ponerse de acuerdo, pero al menos sí estarán todos anuentes en reconocer que las flores y los cantos son precisamente lo que hace posible la reunión de los amigos. Este es el sueño de una palabra. Gracias a la flor y el canto, sabemos que son verdaderos los corazones de nuestros amigos. Tal es, en pocas palabras, el argumento del diálogo de la flor y el canto. A continuación, se ofrece la versión íntegra y literal del mismo. Bueno, esta es la introducción al tema de hoy, donde precisamente hablaremos de la flor y el canto en el México prehispánico, en el México antiguo. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto de los diálogos de la flor y el canto? Bueno, pues resulta que al contrario de la idea que se tiene aún en la actualidad, sí había una idea del arte, sí había una idea de la filosofía en el México prehispánico, y como sabemos, esta es una de las tesis de varios investigadores, pero principalmente de Miguel León Portilla, que a través de algunas de sus obras plantea este tema, esta temática. Bueno, el diálogo de la flor y el canto es uno de los temas que aborda en una de sus tesis la filosofía náhuatl a través de sus crónicas y cantares, y en algunos otros de sus libros. Vamos a volver más adelante a lo que son los textos, pero primero dilucidar un poco acerca de por qué esta idea de la flor y el canto, si es que aún en la actualidad se tiene el concepto de que las antiguas culturas mesoamericanas no alcanzaron un desarrollo, es más, ni siquiera iniciaron un desarrollo, sino que se tiene la idea errónea para nosotros de que eran culturas o civilizaciones muy atrasadas. Tan solo revisando la lista de los poetas, nos damos cuenta de que en varios pueblos de la región de lo que ahora es el centro de México, el centro de la República Mexicana, tenemos ya varios escritores, varios poetas que trabajan los temas más importantes para la literatura náhuatl. Bueno, existe realmente la poesía, realmente hay un Dios creador, como ellos le llaman y como vamos a estar escuchando a lo largo de los poemas. Hay una preocupación filosófica acerca de la existencia y del paso del hombre sobre la tierra, y si es cierto que el paso del hombre es verdadero o solamente es verdadero el canto y la flor, es decir, lo que puede crear el hombre con algo que nace desde su corazón, con lo que se pregunta desde su interior. Y otra cosa también que vamos a ver a lo largo de este programa, que muchos de estos escritores, de los cuales se guardan algunos trabajos, algunos poemas, pertenecieron a esta región, principalmente, como veremos, de Texcoco, de Huejotzingo y de lo que es actualmente el pueblo de Ayapango,
que en la antigüedad pertenecía a lo que es el señorío de esta región de los volcanes, Chalco, Amaquemecan. Bueno, como dice Gabriel, hoy el tema de esta semana es la flor y el canto. A mí una de las cosas que siempre me ha gustado fue esto que dices, Gabriel, que al inicio o que mucha gente cree que no existía el arte o no existía la creación, ¿no? O que eran nada más pueblos bárbaros en el momento del contacto con España, ¿no? Y bueno, una de las cosas que más nos hace recrear la imaginación es justamente la palabra flor y canto, ¿no? Para decir que flor y canto está íntimamente relacionado, el canto relacionado también con todos los aspectos rituales, pero también la flor, ¿no? Para nuestros amigos en otros países y el mismo México, que a veces no se sabe, la representación no solo del habla, sino de la flor y el canto, está representada en muchos de los códices y las pirámides y demás como una vírgula, ¿no? Es una especie de un caracolito en esos códices donde se habla, donde no solamente representa que se está hablando, sino que se está hablando floridamente, ¿no? Poéticamente, y casi siempre es una representación que está ligada con, no quiero decir con los altos mandos, sino con los grandes sacerdotes, con los transmisores del saber, que era muy oral, ¿no? O sea, el saber no solamente era escrito. Por eso el canto está muy relacionado con la forma de transmitir la historia, ¿no? Y ligado con la oralidad. No sé si... Sí. O sea, bueno, sí quisiera volver a ese planteamiento de que si había cierto desarrollo o no había desarrollo, ¿verdad? Porque en la actualidad todavía hay gente que dice, bueno, pues qué bueno que vinieron los españoles, porque a partir de ahí empieza a desarrollarse una cultura, si bien mestiza, una cultura mexicana. Pero con esta serie de escritos y con los trabajos que han aportado muchos investigadores, pues podemos echar abajo ese planteamiento, porque vamos a suponer que estos diálogos del canto y la flor, de los cuales se leerán más adelante, vamos a suponer que para el siglo XV ya se hacen los primeros registros, pero eso no quiere decir que ahí hubieran aparecido, sino que todo esto tiene un antecedente. De hecho, toda la historia oral, los mitos y las leyendas, que tienen una antigüedad todavía mayor a estos poemas, y que actualmente los investigadores pueden situarlos en miles de años antes, que son todas aquellas leyendas, por ejemplo, del origen, de la llegada, ¿no? Son realmente poemas épicos, sí. Son poemas históricos, son poemas míticos, que nos hablan ya de cierto desarrollo del lenguaje. Quizá no escrito como ahorita lo conocemos, pero de que ya había un desarrollo tanto en el lenguaje oral como en la representación ideográfica, fonética. Eso es algo innegable, porque como bien dicen los investigadores, tanto los poemas que se memorizaban, porque eran casi todos guardados por tradición oral, había un complemento en los códices de los cuales ahora tenemos noticias, y tenemos unos cuantos códices que sobrevivieron, pero esto no quiere decir que eran los únicos, al contrario, ¿no? Había gran cantidad de códices y para diferentes temas. Uno de los registros que hay, por ejemplo, en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, donde se dice que había muchísimos lugares o casas de libros, ¿verdad? Donde se guardaban libros, por ejemplo, por temas, ¿sí? Donde había, por ejemplo, libros para que guardaban la relación de, digamos, entre comillas, lo que eran los tributos, lo que cada pueblo aportaba
al pueblo mexicano ya en tiempos, digamos, cercanos, próximos a la conquista. Pero también había libros donde se guardaba la genealogía de cierta familia, o había libros donde señalaban desde cuándo tal propiedad pertenecía a tal persona. Había libros que guardaban las hazañas de cierto héroe mítico y cosas así. O sea, había libros para cada tema, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros ahora en la actualidad conocemos los pocos que se salvaron a todo este proceso de la conquista y de la colonia. Pero por las noticias que hay de los mismos conquistadores, se sabe que había lugares, bibliotecas grandísimas donde se le daba un lugar muy importante a los libros. Y bueno, vamos a escuchar un ejemplo musical. Ahora traemos música del Sonorita y los Chichimecas, donde Sergio Coira, donde vamos a escuchar algunos de estos poemas de la antigüedad, pero recreados en tiempos recientes. Canto al reino del misterio, yo le canto al más allá, y al que vive en Tahuanchán, canto al Señor de la vida. Son las flores de la guerra, son los guerreros cautivos, las que embriagan a la tierra, también su sangre preciosa, y anegan el claro lo que entristece al paraíso, anegan el claro can. Y fina, lo más bello y más valioso, y aquel florido atabal, es la poesía, la danza y el canto, por hoja de agua divina, también la sangre preciosa, esmeralda cristalina, lo más valioso en mi corazón, flor y canto en mi morral, flor y canto en mi corazón, flor y canto en mi morral. En la casa que buscamos está Tahuanchán, donde se quema el copal, el lugar de nuestra veneración, al que es dueño de la vida, donde vive Tloquenahuaque, garza azul, ave florida, donde vive Huitzilopochtli, a la guina y el nopal, en México Tenochtitlan, a la guina y el nopal, México Tenochtitlan, a la guina y el nopal, México Tenochtitlan, a la guina y el nopal.
bueno, regresamos de introducción musical, de nuestro primer bloque. Y esto, bueno, nos da pauta a algo que comentaba Gabriel hace un ratito, que en el momento del contacto con los españoles, la historia, digamos, en este caso musical o florida, del canto florido en el México prehispánico, pues tiene detrás una historia de casi 3,000 años, ¿no? Son los registros y ahora cada vez más se están encontrando registros mucho más antiguos. Pero bueno, cuenta, por ejemplo, una de los mitos de creación, que hace rato citabas, Gabriel, de los mitos de creación del México, que precisamente la creación del hombre en el mito de la génesis de la historia del México prehispánico, que fue anunciada, se dice, en el inframundo con una trompeta de caracol, ¿no? Los instrumentos musicales están presentes en la propia historia. Otro mito cuenta también la creación de los tambores. En una era, dicen, cuando en la tierra aún no existía la música, esos instrumentos vivían como cantares en la corte del sol, para dar al ser humano la oportunidad de poder comunicarse con los propios dioses. Dice este mito, por ejemplo, que Tezcatlipoca, según una versión de un mito, y Ejecatl, según otra, se pusieron en camino hacia el sol para atraer a los cantares a la tierra con ayuda de su canto ritual. Y aunque el sol prohibió a los cantantes que escucharan, el canto fue tan poderoso que se logró atraerlos a la tierra, en donde finalmente se manifestaron como tambores. Este mito describe a los tambores como seres divinos que descendieron de la esfera del sol, indicando que se trataba de ídolos sonoros que eran habitados por seres divinos durante el rito. Esta música fue considerada como la voz ritual o canto florido de los dioses, ¿no? Es una introducción que tiene que ver con esta relación tan estrecha entre el uso sacerdotal, ¿no? de la transmisión oral de la historia y de los mitos de creación, y la repetición continua de estos mitos de creación en la historia y en las costumbres cotidianas de lo que era la cotidianidad en el México prehispánico, ¿no? Y bueno, muchos de esto que les leo pues están reflejados en códices, el mismo códice mendocino, donde ahí pues están instrumentos musicales como el caracol, las conchas, el huehuet, ¿no? Que son instrumentos utilizados de manera ritual, ¿no? Vamos a escuchar un poema que tiene que ver precisamente con esta idea del canto florido. Diálogo de la poesía, Flor y Canto, Tecayehuatzin. ¿Dónde andabas, oh poeta? Apréstese ya el florido tambor, ceñido con plumas de quetzal, entrelazadas con flores doradas. Tú darás deleite a los nobles, a los caballeros águilas y tigres. Bajó sin duda al lugar de los atabales. Ahí anda el poeta, despliega sus cantos preciosos. Uno a uno los entrega al dador de la vida. Le responde el pájaro cascabel. Anda cantando, ofrece flores, nuestras flores ofrece. Allá escucho sus voces. En verdad, el dador de la vida las responde. Responde el pájaro cascabel. Anda cantando, ofrece flores, nuestras flores ofrece. Como esmeraldas y plumas finas llueven tus palabras. Así habla también Ayocan Quetzaltzin, que ciertamente conoce al dador de la vida. Así vino a hacerlo también aquel famoso señor que con ajorcas de quetzal y con perfumes deleitaba al único Dios. ¿Allá lo aprueba tal vez el dador de la vida? ¿Es esto quizá lo único verdadero en la tierra? Por un breve momento, por el tiempo que sea, he tomado en préstamo a los príncipes, ajorcas, piedras preciosas, solo con flores circundo a los nobles, con mis cantos los reúno en el lugar de los atabales. Aquí, en Huejotzingo, he convocado esta reunión. Yo, el señor Tecayehuatzin, he reunido a los príncipes, piedras preciosas, plumaje de quetzal, solo con flores circundo a los nobles.
Ayocuan. Del interior del cielo vienen las bellas flores, los bellos cantos. Los afea nuestro anhelo, nuestra inventiva los echa a perder, a no ser los del príncipe Chichimeca Tecayehuatzin. Con los de él, alegraos. La amistad es lluvia de flores preciosas. Blancas vedijas de plumas de garza se entrelazan con preciosas flores rojas en las ramas de los árboles. Bajo ellas andan y liban los señores y los nobles. Vuestro hermano, vuestro hermoso canto, un dorado pájaro cascabel, lo eleváis muy hermoso. Estáis en un cercado de flores, sobre las ramas floridas cantas. ¿Eres tú acaso un ave preciosa del dador de la vida? ¿Acaso tú al Dios has hablado? ¿Habéis visto la aurora y os habéis puesto a cantar? Esfuércese, quiera las flores del escudo, las flores del dador de la vida. ¿Qué podrá hacer mi corazón? En vano hemos llegado, en vano hemos brotado en la tierra. Solo así he de irme como las flores que perecieron. Nada quedará en mi nombre, nada de mi fama en la tierra. Al menos flores, al menos cantos. ¿Qué podrá hacer mi corazón? En vano hemos llegado, en vano hemos brotado en la tierra. Gocemos, oh amigos, haya abrazos aquí. Ahora andamos sobre la tierra florida. Nadie hará terminar aquí las flores y los cantos. Ellos perdurarán en la casa del dador de la vida. Aquí en la tierra es la región del momento fugaz. También es así el lugar donde de algún modo se vive. Allá se alegra uno, allá haya uno amistad, o solo aquí en la tierra hemos venido a conocer nuestros rostros. Tenemos la certeza de la poesía. Tenemos la certeza de que en el México antiguo había poesía, había canto, había filosofía. ¿Acaso esta idea nos puede llevar a pensar en una civilización inferior o en una civilización que buscaba un desarrollo tanto intelectual como filosófico? El maestro Miguel León Portilla asume esta idea de que en el México antiguo sí había una filosofía, y esta podemos verla a través de la poesía, a través del canto. Ahora en la actualidad tenemos nosotros la idea, o asociamos siempre la idea, de que la poesía va más hacia lo mundano, tal vez hacia lo amoroso, a lo erótico, a lo cotidiano, porque esa es la idea que actualmente tenemos de la poesía, o en este mundo en el que vivimos se asume de esa manera la poesía. Pero en el México antiguo había un sentir diferente, o quizá toda la creación literaria y poética declinaba hacia lo filosófico, hacia la búsqueda del saber, o hacia la búsqueda de cómo poder contestar toda esta serie de respuestas, de reflexiones que están alrededor del ser humano. Bueno, regresamos a esta primera parte del diálogo de la flor y el canto, donde dos poetas prehispánicos se plantean la idea de que si existe la poesía, y si existe la poesía, ¿acaso perdurará la poesía? Pero esto solamente es una imagen metafórica que va más hacia lo hondo, hacia el sentir del hombre. En realidad, lo que ellos están planteando es, bueno, y existe el hombre, existe la vida, ¿no? ¿Sí? Y si existe la vida y si existe el hombre, ¿va a perdurar el hombre? ¿No? ¿Va a permanecer el hombre? ¿O acaso va a pasar como un ave fugaz, ¿no? Y si va a pasar como un ave fugaz, esa ave fugaz va a tener un bello canto, va a tener un bello plumaje, o va a pasar así como desapercibido, como quien, pues como dice actualmente el dicho, como quien pasa de noche, ¿no? Entonces toda esta serie de reflexiones nos las plantean en estos breves poemas, ¿no? que actualmente, viéndolos a través de la historia y del estudio que se hace acerca de ellos, pues han quedado
como poemas ya históricos y se han constituido a sí mismo como mitos, ¿verdad? Bueno, y retornando otra vez al poema, en el caso de que exista la poesía, ese será el único modo de acercarse a Dios, ese será el único modo de ser feliz sobre la tierra. Y también plantean, ¿y realmente la poesía viene del hombre o es que la poesía nos la da el mismo dador de la vida, ¿no? Es toda una serie de reflexiones así como en espiral, como que cada vez van profundizando más y más acerca de la existencia misma del hombre, ¿no? De su permanencia, de su finalidad. Y todos estos temas son lo que varios estudiosos, como el caso de ya mencionado por León Portilla, hacen construir toda una tesis, ¿no? De hecho, su tesis de maestría es precisamente la filosofía náhuatl, ¿no? Y con esa tesis él se titula, porque en el México de ese tiempo, estamos hablando de los años 60, cuando él hace esta postura, él propone esta tesis, se tenía esta idea de que en México no había habido filosofía, ni poesía, ni nada que se refiriera a las artes, ¿no? Se le consideraba más efectivamente como un pueblo bárbaro, guerrero, un pueblo que se había adueñado a fuerzas, conquistador, que se había adueñado de las diferentes naciones cercanas, y no se tenía este concepto de que podría haber sido un pueblo que hubiera logrado cierto desarrollo en el ámbito filosófico y cultural. Pero bueno, esto se puede ver desde los poemas que ya mencionamos anteriormente, ¿no? Recuerdo ahorita uno donde dice acerca de la llegada de los primeros hombres al centro de México. No dice quiénes son, pero dice que vienen del Pánuco. Estos hombres del Pánuco habían escapado de una civilización antigua más grande, y su preocupación no era, digamos, el vestido, no era la comida, no era dónde iban a vivir, ¿no? En ese éxodo primero que tienen, su preocupación es llevarse consigo los libros, como dicen, ¿no? Los libros de los sueños, los libros de la cuenta del tiempo, los libros de las historias antiguas, los libros del canto, los libros de la música. Esa era su preocupación, y es así como en ese éxodo ellos, los sabios, los sacerdotes, los guías de esa primera peregrinación, traen consigo esta serie de libros porque no quieren perder su historia con el pasado, quieren permanecer, saber de dónde vienen, ¿no? Es algo muy curioso. Uno se pone a pensar, bueno, una civilización bárbara quizás se hubiera preocupado más por las armas, ¿no? Que además las armas de nuestros pueblos antiguos eran muy sencillas, ¿no? El arco, la flecha, el atl o lanzadardos, el chimali, ¿no? Las puntas de obsidiana. Son hasta cierto punto, si uno se pone a pensar, pues realmente no son armas mortales, ¿no? Son armas como digamos así, pueden ser enigmáticamente relacionadas a un sacrificio más ritual, ¿no? ¿Sí? Ahí podemos hacer varias comparaciones. En cambio los conquistadores pues ya traen armas sí más corrosivas, más destructivas, ¿no? Pero bueno, son diferentes temas que vamos a abordar en un momento. Por lo pronto vamos a ir nuevamente a la música, y ya que estamos en estos temas del canto y de la filosofía, pues un ejemplo más haciendo referencia a la poesía antigua de Sonorita y los Chichimecas, con una canción llamada Príncipe de Acolhuacán. Estás escuchando Che Radio. De la vida
los viejos tambores, canta el Señor de las flores en esta noche florida, en medio de la laguna. Está escuchando el zaguán, la niebla esconde la luna, príncipe de Acolhuacán. Sosomotzin, escucha con la Huacazin, Nezahualcoyotzin, también te escucha Huahuatzin, la flor que embriaga al zaguán, en el reino del misterio, cántale al florido imperio, príncipe de Acolhuacán. Chichimeca, Chichimeca, príncipe de Acolhuacán, príncipe de Acolhuacán. Chichimeca, Chichimeca, del reino de Acolhuacán, del reino de Acolhuacán. Chichimeca, Chichimeca, de Acolhuacán, de Acolhuacán. ¿El petróleo? No. ¿El aceite? No, no es. ¿El perfume? No. Ay, ¿la lavantina? No. ¿La cerveza? No. Ay, ¿las gaseosas? No. ¿El té con limón? No. ¿El jugo de limón? No. ¿El jugo de pomelo? No. ¿El mate dulce? No. Hay 1000 líquidos que no son imprescindibles. ¿El mate cocido? Hay uno que sí, el agua, fuente de vida. ¿La sopa? No, nena, no. Pasé el autito, Brian. ¿Cuál, ese? Sí. Vos pasaron el camión. Brian. ¿Qué querés, Pablito? Cuando yo nací, ¿te pusiste contento? Y al principio no. No me gustaba la idea de tener un hermanito. Entonces no me quería. No, Pablito, no era eso. Tenía miedo de los cambios. Pero cuando fuimos con papá a conocerte, todo fue distinto. Supe que te iba a querer mucho. ¿En serio? Sí, Pablito. La vida está llena de cambios. Aprendamos a disfrutar de las pequeñas cosas que tenemos, juntos y en familia. El Estado soberano más pequeño del mundo es la Ciudad del Vaticano, con tan solo 1000 habitantes y 44 kilómetros cuadrados de superficie. Es el Estado que alberga la Santa Sede, la máxima institución de gobierno de la Iglesia Católica Romana. La ciudad
posee su propia cadena de televisión, de radio y también su propio periódico. El idioma oficial es el latín. Mientras tanto, aquí, una nueva hora comienza. Este programa acepta una sola condición, la tuya. Akiahuatzi. Por allá he oído un canto, lo estoy escuchando. Toca su flauta, sartar de flores, el rey Ayocuan. Ya te responde, ya te contesta, desde el interior de las flores, Akiahuatzi, señor de Ayapango. ¿Dónde vives, oh mi Dios, dador de la vida? Yo a ti te busco. Algunas veces, yo poeta por ti estoy triste, aunque solo procuro alegrarte. Aquí donde llueven flores, flores blancas, las blancas flores preciosas, en medio de la primavera, en la casa de las pinturas, yo solo procuro alegrarte. Oh, vosotros que de allá de Tlaxcala habéis venido a cantar al son de brillantes timbales, en el lugar de los atabales, flores fragantes, el señor Xicoténcatl de Tizatlán, quienes se alegran con cantos y flores, aguardan la palabra del Dios. En todas partes está tu casa, dador de la vida, la estera de flores, tejida con flores por mí. Sobre ella te invocan los príncipes. Los variados árboles floridos se yerguen en el lugar de los atabales. Tú estás ahí, con plumas finas, entreveradas, hermosas flores se esparcen. Sobre la estera de la serpiente preciosa anda el pájaro cascabel, anda cantando. Solo le responde al Señor, alegra a águilas y a tigres. Ya llovieron las flores, comienza el baile, oh amigos nuestros, en el lugar de los atabales. ¿A quién se espera aquí? Se aflige nuestro corazón. Solo el Dios escucha ya aquí, ha bajado del interior del cielo, viene cantando, ya le responden los príncipes que llegaron a tañer sus flautas. Cuautecostli. Yo, Cuatecos, aquí estoy sufriendo, con la tristeza he adornado mi florido tambor. ¿Son acaso verdaderos los hombres? ¿Mañana será un verdadero nuestro canto? ¿Qué está por ventura en pie? ¿Qué es lo que viene a salir a bien? Aquí vivimos, aquí estamos, pero somos indigentes, oh amigo. Si te llevara allá, ahí sí estarías en pie. Motenehuatzin. Solo he venido a cantar. ¿Qué decís, oh amigos? ¿De qué habláis aquí? Aquí está el patio florido. A él viene, oh príncipes, el hacedor de cascabeles. Con llanto viene a cantar, en medio de la primavera. Flores desiguales, cantos desiguales. En mi casa todo es padecer. En verdad apenas vivimos, amargados por la tristeza. Con mis cantos, como plumas de quetzal, entretejo a la nobleza, a los señores a los que mandan. Yo, Motenehuatzin, oh Telpohuatl, oh príncipe Telpolohuatl, todos vivimos, todos andamos en medio de la primavera. Flores desiguales, cantos desiguales, en mi casa todo es padecer. He escuchado un canto, he visto en las aguas floridas al que anda ahí en la primavera, al que dialoga con la aurora, al ave de fuego, al pájaro de las milpas, al pájaro rojo, al príncipe Monecahuatzin. Seguimos escuchando los diálogos del tiempo prehispánico de la flor y el canto. Y bueno, una reflexión más que nos hace
que nos hacen los poetas antiguos, su preocupación de si esto habrá de perdurar. Aquí, en estos ejemplos afortunados, vemos cómo a lo largo de los siglos ha perdurado la idea. Los ejemplos en sí se han guardado a través de los manuscritos de los cantares mexicanos. Su preocupación de ellos: ¿habrá de perdurar el canto sobre la tierra? Y bueno, en este caso específico vemos que sí, que se ha mantenido. Nosotros conocemos, gracias a los registros de los frailes de aquellos primeros años de la conquista, estos cantares mexicanos, recientemente traducidos aquí en México, porque pues siempre se mantuvieron escritos en la lengua original, en la lengua materna, que es el náhuatl, pero han sido traducidos en épocas muy recientes. Bueno, a través de esta conservación sabemos que aquí interfieren dos cosas muy importantes. En primera, la idea de que si el arte como tal, la creación humana, tendría esa capacidad de subsistir, de resistir a los siglos, y se conjuga de alguna manera con la fortuna, con la suerte de haber sido recopilados en aquellos años de la colonia de manera oral. Quizá, como decíamos hace un momento, no todos los documentos corrieron con la misma suerte. Quizá esta producción poética literaria era generalizada en muchos de los pueblos del centro de México, porque, bueno, estamos haciendo referencia a poesía del centro de México, pero también la hay pues en el área maya, en el área del norte, en el sureste actualmente, en la Huasteca. Bueno, prácticamente se han encontrado registros en todas las regiones, y cuando no hay registros escritos o pictográficos, escritos a la manera de las pinturas, pues bueno, hay datos todavía orales que en la actualidad siguen manejando muchos pueblos. Me refiero a aquellos pueblos que no fueron, digamos, golpeados tan brutalmente por el colonizador, ¿verdad? Como los actualmente, por decir algo, los huicholes, ¿no? El pueblo huichol, pues quizá no tiene registros antiguos de poesía, pero en cuanto a la oralidad sí los hay. Eso por un lado, y por otro lado está su obra, digamos, pictórica, antigua y contemporánea, donde ellos, a través de sus cuadros de estambres, de chaquiras, siguen reproduciendo su cosmovisión desde la antigüedad hasta actualmente. En ellos no ha habido como una ruptura, no ha habido una interrupción, porque las mismas ideas de la antigüedad las siguen planteando tanto en su obra pictográfica como en su obra literaria, en sus cantos, en sus oraciones. Por citar solo un grupo, hay otros grupos indígenas que viven más o menos como ellos, que no fueron cortados de tajo sus costumbres y que las han mantenido de esa manera. En este sentido también voy a regresar un poco a lo que comentábamos hace un rato acerca, bueno, de qué es esto de la oralidad y cómo es que pasó al texto escrito. En las lenguas maternas, no solo en el náhuatl, en el maya, que son, digamos, las lenguas que se extendieron más a lo largo de la antigua Mesoamérica, no había letras, sino había un alfabeto como lo conocemos actualmente, así como los alfabetos que más se propagaron en el mundo fueron el alfabeto griego y el alfabeto latino, que son los que usamos todos, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasaba con las lenguas maternas? Se decían, tenían muchísimas palabras, se memorizaban, se repetían, pero uno de los riesgos de no tener representación gráfica es que se perdieran, como efectivamente se perdieron muchas.
en los primeros años de la conquista hay noticias de que en México, bueno, en lo que es el territorio actual mexicano, había más de 80 lenguas nativas y actualmente estamos ahí por los 50, 51 lenguas, es decir que hemos perdido más de 30 lenguas maternas en estos 5 siglos y hay otras 5 o 6 lenguas que están en riesgo de perderse en la actualidad, en estos años, que si no se hace algo por ellas, digamos para el año 2020 ya no van a existir. ¿Por qué? Porque en la actualidad algunas de estas lenguas tienen 5 o 6 hablantes, ¿verdad? Y ya nadie las practica. Bueno, regreso otra vez y lo que pasó fue lo siguiente, que nuestras lenguas, dicen los investigadores, no habían alcanzado un desarrollo totalmente pictográfico, concreto, sino que estaban más en lo abstracto. Por eso muchos de ellos les llaman ideogramas. ¿Qué es esto de ideogramas? Es decir, una figura que representa una idea. Por decir algo, estoy hablando del volcán Popocatépetl. Entonces, para hacer referencia, para escribir Popocatépetl, hago el dibujito de un cerro echando humo. Esto quiere decir, ahí tengo 2 ideas, cerro y humo. Las junto y quiere decir el cerro que está humeando, el cerro que echa humo, Popoca y Tepetl. Popoca es fumar, echar humo, Tepetl es cerro. Entonces, para escribir esto, yo en un códice hacía el dibujito del cerro, pues digamos pintado como café o verde o azul o blanco en este caso porque es un cerro nevado, y con eso yo estaba escribiendo Popocatépetl. Entonces ellos dicen que no alcanzamos, digamos, el grado que ya traían los latinos o los griegos de tener caracteres, es decir, la idea representada ya la habían fragmentado, ¿sí? Por eso existían los caracteres, las letras, ¿no? El alfabeto A, B, C, D. Nosotros todavía no teníamos eso, pero ya estábamos llegando a un estado de poder representar esto por una serie ideográfica. Y bueno, esta lengua materna se complementaba siempre así. El aprendiz memorizaba los textos, no era así de que quiere decir esto, ¿no? Él memorizaba porque así se le enseñaba, como ahorita acabamos de escuchar, quizá por decir algo, acaso en verdad se vive sobre la tierra. El que se estaba educando no aprendía algo aproximado, sino que aprendía exactamente esa frase y que la venía a complementar con algo dibujado en el códice. Esa era el tipo de escritura que se manejaba en el México antiguo. Vamos pues a escuchar un ejemplo musical más que nos habla precisamente de esta idea, de este pensar que venimos a hacer sobre la tierra. Una florecita llena de primavera
chuki, venimos a la tierra a dormir y soñar. Dijo Tochirihuiti, venimos a soñar. El jade que se rompe, el oro que se quiebra, la pluma que se acaba. Estás escuchando Che Radio. Monencautzin. Brotan las flores, abren sus coloras las flores ante el rostro del dador de la vida. Él te responde, el ave preciosa del Dios, al que tú buscaste. ¿Cuántos se han enriquecido con tus cantos? Tú los has alegrado. Las flores se mueven, por todas partes ando, por doquiera converso yo poeta. Han llovido olorosas flores preciosas en el patio enflorado, dentro de la casa de las mariposas. Shayakamash. Todos de allá han venido, de donde están en pie las flores que trastornan a la gente, las flores que hacen girar los corazones. Han venido a esparcirse, han venido a hacer llover, guirnaldas de flores, flores que embriagan. ¿Quién está sobre la estera de flores? Ciertamente, aquí es tu casa. En medio de las pinturas habla Shayakamash. Se embriaga con el corazón de la flor del cacao. Resuena un hermoso canto. Eleva su canto Tlapaltecutzin. Hermosas son sus flores. Se estremecen las flores del cacao. Tlapaltecutzin. Oh amigos, a vosotros os ando buscando. Recorro los campos floridos y al fin aquí estáis. Alegraos, narrad vuestras historias. Oh amigos, ha llegado vuestro amigo. ¿Acaso entre flores vengo a introducir la flor del cadillo y del muicle, las flores menos bellas? ¿Acaso soy también invitado? Yo, menesteroso, oh amigos, soy yo, volando me vivo. Compongo mi himno, canto las flores, mariposas de canto, surgen de mi interior. Saboréalas mi corazón, llego junto a la gente. He bajado yo, ave de la primavera. Sobre la tierra extiendo mis alas, en el lugar de los atabales floridos. Sobre la tierra se levanta, brota mi canto. Aquí, oh amigos, repito mis cantos. Yo entre cantos he brotado. Aún se componen cantos, con cuerdas de oro ato mi ánfora preciosa. Yo, que soy vuestro pobre amigo, solo atisbo las flores. Yo, amigo vuestro, al brotar de las flores matizadas, con flores de colores, he techado mi cabaña. Con eso me alegro. Muchas son las sementeras del Dios. Haya alegría. Si de veras te alegraras, en el lugar de las flores, tú, ataviado con collares, señor Tecayehuatzin. ¿Acaso de nuevo volveremos a la vida? Así lo sabe tu corazón. Solo una vez hemos venido a vivir. He llegado a los brazos del árbol florido. Yo, colibrí florido, con aroma de flores me deleito. Con ellas en mis labios endulzo, oh dador de la vida. Con flores eres invocado. Nos humillamos aquí. Te damos deleite en el lugar de los floridos atabales. Señor Atacpanecat, ahí guarda el tamboril. Lo guarda en la casa de la primavera. Ahí te esperan tus amigos. Yaumanatzin, Micohuatzin, Ayocuatzin. Ya con flores suspiran los príncipes. Hemos revisado hoy precisamente el diálogo del canto y la flor. Estamos tomando la versión de Miguel León Portilla en su libro Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares. Y bueno, pues finalizamos con volviendo nuevamente a las metáforas principales, a la preocupación principal de los poetas prehispánicos. ¿Qué es esto de la flor? ¿Qué es esto del canto? Si realmente las flores van a perdurar,
por qué el Señor, dador de la vida, manda las flores y caen como una lluvia del cielo. Y el hombre, ¿qué hace con ello? ¿Verdad? Se las ofrece, le ofrece las flores, al igual que le ofrece sus cantos, y a través de este medio le pregunta al dador de la vida: bueno, ya estamos aquí sobre la tierra, pero ¿acaso vamos a perdurar? ¿Acaso alguna vez vamos a regresar? ¿O solamente una vez vamos a pasar por este lugar? Una serie de preguntas filosóficas y hermosas, ¿no? Además, la manera como ellos se la planteaban. Quizá ahora para nosotros la flor y el canto no tenga este mismo significado. Quizá las flores únicamente sean las plantas, algo bello, algo ajeno a la idea que tenían los antiguos mexicanos, pero para ellos pues era lo más precioso, ¿verdad? Y vuelvo también un poco a los otros poemas. Dice que la amistad es como una lluvia de flores, ¿verdad? En esta comparación, pues también ellos creen o alguno de ellos cree que la amistad pues también es parte, lo hermoso en sí ellos lo consideran que viene de allá, de la casa del dador de la vida, de la casa del Creador, porque el hombre pues no puede crear esto, no puede crear ni lo bello, la oración, el canto, la amistad, ¿no? Los sentimientos que ahora podríamos decir así como más sublimes o quizá más desarrollados en la humanidad, no nacen propiamente del hombre, sino el Creador, el Señor del cerca y del junto, es quien se los envía desde el cielo. Y el hombre, ¿qué hace con ellos, no? ¿Qué hace con ellos? Es toda esta serie de planteamientos que vemos en este diálogo de la flor y el canto, que por supuesto pues no es un tema que podamos agotar en este programa. Es únicamente un planteamiento, una revisión, y pues esperamos que en programas posteriores podamos ir ampliando esta y otras temáticas acerca del origen del pueblo mexicano. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos, por habernos escuchado. Y bueno, a mí solo me resta hacerles una invitación a que conozcan algunas de las cosas donde todo esto que hablamos a lo mejor les quedaría bellamente reflejado en muchos murales que existen en México cuando visiten sitios arqueológicos, por ejemplo, como Bonampak, como Teotihuacán. En Teotihuacán hay un templo que se llama el Templo de los Caracoles, donde se ve reflejado toda esta ideología, y en esos murales también que les menciono en Bonampak, pues también ahí hay muchas representaciones gráficas sobre lo que versó este programa. Muchas gracias. Bueno, para finalizar la parte musical, hemos estado escuchando al recientemente fallecido Sonorita, quien hace unos 3-4 años hace este disco, Sonora y los Chichimecas. Y él, Sonorita, fue un capitán de la danza, también muy creativo, de la Corporación de los Concheros. Y vamos a escuchar un ejemplo que tiene que ver con el Popocatépetl y el culto de los tiemperos, que bueno, por supuesto será motivo para otro programa. Volcanes vive un tiempero conjurador de Nahualpiri, y de primero ni el granizo ni
gran Señor es el que sabe leer el tiempo, huasteco sabio, conocedor, es el que sabe leer el tiempo, nahual y sabio, conjurador. El aguacero de Nahualpili, gran sacerdote, danza su danza de sonajero, Popocatépetl y su volcana oyen su canto cada mañana. Popocatépetl y su volcana oyen su canto cada mañana. Estás escuchando Che Radio. Este es un programa totalmente mexicano, grabado y editado en los estudios de Che Radio, desde la provincia de San Juan, en la República Argentina, presentó Rolando Montes. Entre musicanto y flores.